tercera parte es poder comprender de que el ciego tenía una percepción de sí mismo, ¿ya? Él tenía una percepción de las cosas, él no tenía la realidad, no veía, no tenía una visión correcta, obviamente porque estaba ciego, y menos tenía, ¿cierto?, la proyección de las cosas en el orden que Dios está estableciendo. Entonces él tenía una percepción que, vuelvo o lo quiero decir ahora, ese es el conocimiento de una cosa por medio, ¿cierto?, de las impresiones que comunican nuestro sentido, ¿ya? Recuerde que él veía hombres como árboles, aunque él nunca había visto un árbol, pero él veía hombres como árboles, ¿ya? Es impresionante, ¿cierto?, que dice que el Señor le tocó, y el verso 24, 25 dice, y él miró, ¿ya? Él miró. Pero él tenía una percepción diferente, distinta, porque no miró con la claridad. La palabra mirar es levantar la vista al cielo. El ciego siempre caminaba así, o caminan así, mirando hacia la tierra. Entonces cuando él dice miró, es una percepción del cielo. Ya, hermanos amados, el que sigue mirando la tierra siempre será ciego. Ay, gracias por el amén. ¿Ya? ¿Están acá o no? Eso es. ¿Ya? Por eso la Escritura dice, no es ciego el que no tiene la vista, sino el que no quiere. Porque el que no quiere ver no tiene la visión de Cristo, la visión del Señor. Esa es la visión importante, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Me dice amén? Entonces el ciego no tenía esta percepción, porque tenía esta percepción y no tenía la realidad de la visión de Dios. Por eso Jesús lo sacó. ¿Ya? Lo sacó, lo tomó de la mano. El tomar de la mano era autoridad, ¿cierto? Era poseer, eso es lo que dice la palabra en el griego, poseer, tomar a alguien es poseerlo, tomarlo, dominar, poner autoridad sobre él. Eso es lo que significa la palabra en el griego allí, el tomar, ¿ya? Y entonces lo segundo que hace es sacarlo de la aldea, porque en la aldea estaba la incredulidad, estaba, ¿cierto?, lo que la gente le decía al ciego, cómo la gente apreciaba al ciego. Recuerde que los ciegos llevaban una capa, que era muy normal del tiempo. Usted no necesariamente tenía que darse cuenta, ¿cierto?, de muy cerca que era ciego, sino simplemente con verle la capa, ¿ya? Por lo tanto, entonces eso era muy notorio de los ciegos. Bueno, todo esto Jesús lo hizo, lo llevó a la intimidad, lo sacó de allí y se lo llevó entonces. Y él miró, ¿me entiende? ¿Cierto? Cuando él miró, vio las cosas que no estaban del orden como Dios quería hacer. Así que volvió el Señor a imponer las manos sobre él para que viera correctamente. Mejor dicho, el Señor quiere que tú tengas la visión de él, no la tuya. ¿Me dice amén? La visión de él, no la tuya. Por eso es muy importante la percepción que tengamos de nosotros, el concepto de nosotros. Por eso el Señor quiere llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? A otro nivel. Los niveles de Dios son niveles de sobrenaturales. No son naturales, no son humanos. ¿Me entiende? Aquí nos batimos con la fuerza, ganándonos, ¿cierto?, el dinero para poder comer, vivir, etcétera, etcétera. Pero no es la idea de Dios. La idea de Dios es que la imagen de Cristo se haga visible en nosotros. Se haga visible. Que el concepto de nosotros no es el concepto correcto. No es el concepto correcto. Nosotros tenemos un concepto errado, ¿ya? ¿Cierto? Por eso tenemos que mirar lo que Dios mira en nosotros, no lo que nosotros miramos. Por eso cada vez que tú te miras en el espejo, lo que tú miras en el espejo no es lo que Dios ve de ti. Ay, qué hermoso es eso. ¿Ya? Ni lo que los demás te dicen tampoco. Así que en este sentido vamos a leer esta palabra del Señor, pero vamos a basarlo en el versículo 3. ¿Ya? Puse del 1 al 13, del 1 al 3 para ver el concepto. Recuerde que sí, hay un momento de adoración, de alabanza, y que no debemos conformarnos, ¿cierto? Cuando usted hace la metamorfosis, el cambio, conforméis, ¿cierto? Metamorfosis, ya usted cambia y cambia la mente. ¿Cuántos dicen amén? Cambiar la mente, el concepto de sí mismo, el concepto de sí mismo, ¿ya? Por eso muchos queremos cambiar nuestro concepto de nosotros mismos. Nos pintamos, nos arreglamos, nos amoronamos, nos afeitamos, nos echamos colonia o mejor dicho perfume, porque queremos cambiar nuestra imagen. Cuando tú te vas a presentar a un trabajo, lo primero que te ven es la que tú proyectas, ¿ya? Por eso muchas veces nuestra imagen que proyectamos no es la que Dios quiere que proyectemos, ¿ya? Por lo tanto necesitamos esto. No olvide entonces el pasaje del ciego, porque lo vamos a ir entrelazando. Puede tener los dos pasajes en paralelo. Entonces, dice el verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada,
a cada cual de que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Imagen, cómo te ves, ¿ya? ¿Cierto? De sí. Que el que debes tener. ¿Me entiendes? El concepto, ¿ya? Lo que tú estás viendo, esa acción de la percepción que tienes de ti mismo debe estar ordenada, debe estar adecuada, conforme a un criterio, conforme a una enseñanza, a una forma de ser, ¿ya? Por eso nosotros somos imitadores de Cristo. ¿Me dice amén? Tenemos que ser gente que proyecte a Cristo. No es otra la situación, no podemos proyectarnos nosotros mismos. Si nosotros nos proyectamos nosotros mismos, terminamos defendiéndonos de esta manera. Es que así soy yo. Tú te casaste conmigo y así soy yo. ¿Ves? Alguien dice amén ahora, vos ves. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que proyectamos, eso somos nosotros, de verdad, humanamente. Pero Cristo no quiere eso. El Señor quiere que lo proyectemos a Él, cuando dicen amén. Entonces, y podamos hacerlo de la manera correcta. El concepto entonces que debemos tener es un concepto, ¿cierto? Balanceado, ¿ya? Balanceado. No tener de mucho, porque hay gente que es engreída, creída, orgullosa, ¿me entiendes? Se cree vivo. Se cree rico o rica. ¿Me dice amén o no? Sí. ¿Me entiendes? Eso no, pues eso casi andan así como en puntitas, ¿sí? ¿Me entiendes? Ya. Andan así. Entonces, claro, se cree en algo. No. Y el otro pobrecito que no lo levanta nadie. ¿Me entiendes? El pobrecito, el que, ¿me entiendes? Ese que no, es que no puedo, es que yo soy humilde. No, ¿me entiendes? A veces llegamos a ser orgullosos de la humildad que tenemos. Y eso no es así. Por eso el Señor quiere que tengamos el concepto balanceado, ¿ya? Y el concepto balanceado no es lo que yo me veo, ni como yo me veo, sino lo que Dios en Cristo ve en mí. Eso es lo correcto. Entonces, de acuerdo con eso, Dios está diciéndonos a nosotros que podamos tener algo correcto, ¿ya? No es lo que diga tu familia. No es lo que digan tus amigos, compañeros de trabajo. No es lo que te diga el jefe, no es lo que te diga tu esposo o tu esposa. Es lo que dice Dios. Esa es la realidad, ¿ya? Esa es la realidad. Hay personas que dicen que van a morir pobres. Y van a morir pobres. Porque esa es la percepción que tienen de sí mismo o de sí misma. Y pobre en todo el sentido de la palabra. Porque a veces la pobreza no es simplemente no tener dinero, sino que no saber qué hacer y usar y vivir con el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Claro, ¿me entiendes? Y eso es. Por ejemplo, los japoneses o los chinos, ¿ya? O los japoneses no son gente alegre. ¿Usted sabe cuánto suicidio hay allá? ¿Cuánta percepción de suicidio hay? La gente se suicida. Hay 18 o 20 personas que se suicidan todos los días. ¿Y qué le falta a ellos? Tienen la tecnología, tienen el dinero, tienen todo. Son ricos, tienen dinero, pero no son felices. Mientras que los latinoamericanos somos pobres, pero somos alegres. Entonces hay que tener balanceado. Hay que tener dinero y ser alegre. ¿Eso es lo correcto o no? Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces tenemos una percepción o concepción de nosotros mismos que no es conforme a la Escritura. Por eso me gusta, ¿cierto? Es hermoso lo que dice la Escritura cuando Pablo repite esto. Y nosotros lo voceamos muchas veces, ¿no? Lo que dice en Gálatas, ¿cierto? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo tengo una concepción balanceada de mí mismo. Porque el que está en mí ya no es Pablo. ¿Pablo quién era? Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un hombre rico, un hombre adinerado. Había sido enseñado a los pies de Gamaliel y para pagarle a un tutor de esa magnitud había que tener dinero. Y cuando la Escritura habla de alguien que es de una localidad determinada es porque era un personaje, una persona importante de la localidad. Entonces hay gente que dice, no importa, me conformo, no soy feliz, pero tengo... No, hermanos, es balanceado.
Es balanceado, es no tener lo correcto en Dios. Quiere decir que no estamos entendiendo la vida en Dios y menos en Cristo, ¿ya? Entonces, de esa manera, muchos van a tener que terminar viviendo como dicen ellos y como se ven, ¿ya? ¿Cómo se ven? A mí me cuesta tanto, dice usted. Sí, es verdad, a usted le cuesta tanto, pero a Dios con usted no le va a costar nada. Claro que sí. Y por cierto que sí. Por eso el Señor dice, pídeme. Y yo te voy a ayudar, yo te voy a dar. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la percepción de Dios. Que Cristo nunca se miró de forma equivocada, ¿ya? Cuando le dijeron a Él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, bueno, ¿tú lo dices? Él no dijo, no, yo no soy. No, Él lo dijo. Cuando era un jovencito de 12 años, estando, ¿cierto?, en el orden de ir a la fiesta de la Pascua y estar en el templo, ¿cierto? Él tenía todo claro. Él dijo, esa era la concepción de él, ¿cierto? En los negocios de mi Padre. ¡Oh, Dios! ¿Entiendes? En los negocios de mi Padre. Así que alguien cuando te viene a decir, ¿y tú para dónde vas? Voy a los negocios de mi Padre. Tú no vienes a otra cosa, tú vienes a los negocios de tu Padre. Tú vienes a empoderarte de lo que tu Padre quiere que tú hagas. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y lo más hermoso dentro de lo que es esto es lo que personifica o la realidad de un hijo judío. La realidad de un hijo judío era que era el representativo del Padre. Si alguien quería hablar con el Padre y el Padre no estaba en el orden cultural judío, uno podía hablar con el Hijo. Y era lo mismo que hablar con el Padre. Porque ese era el reconocimiento del Padre sobre el Hijo. Ay, Dios. Mire lo que dice la Escritura ahora a ti. ¿Cuántos son los hijos de Dios acá? ¿Sí? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Sí? A ver, levántame la mano los que son hijos de Dios. A ver, griten fuerte los que son hijos de Dios. Porque hay algunos hijos de Dios que se están quedando dormidos, parece. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted es un representante del Padre. Por eso la Escritura nos llama embajadores de Cristo. ¿Ya? Somos representantes del Padre. Y el Padre nos reconoce a nosotros. Y dice así la Escritura en Juan, capítulo 1, versículos 13 y 14. Por ahí es 13, creo que es. Ya dice que no somos engendrados por voluntad humana. Quiere decir que yo no soy hijo de mi padre terrenal, ni de mi madre terrenal. Yo soy hijo ahora de un Padre celestial. Porque dice, Él me engendró, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Igual reconozco la paternidad humana. No está Dios negando eso. Lo que está diciendo es cómo Él me toma para que yo sea su representante como hijo de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, ese es mi concepto. Ese soy yo, diga, ese soy yo. Pero ¿qué te dice el diablo? El diablo es un mentiroso. Nunca puedas tomar en cuenta las palabras que el enemigo te dice. Porque justamente para destruirte. ¿Me entiendes? Es mentiroso desde el principio. Es padre de mentira desde el principio. ¿Ya? Entonces, él te va siempre a decir, no, es que estás aquí, estás acá, mira que esto otro. Siempre te va a estar hablando de una manera negativa. ¿Ya? Y nunca va a reconocer lo que realmente tú eres. Cuando tú estés en esa percepción, es una percepción incorrecta de ti. Porque Dios no te ve así. Dios te ve como su hijo o como su hija. ¿Ya? Así que tú puedes hacer algo en esto. ¿Ya? No es que no puedas hacer nada, ¿cierto? Porque el que dice que no puede hacer nada, es verdad que no puede hacer nada. Pero recuerda, Dios quiere que tú digas, yo puedo. Diga, yo puedo. Sí, eso es lo que vimos el jueves, ¿se recuerdan, cierto? Yo puedo. Yo puedo. Diga, yo puedo. ¿Qué? ¿Qué puede usted? Todo. Porque yo le creo a Dios. Y el que le cree a Dios, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor. Ve que ahí está la enseñanza. Aleluya. Entonces, usted tiene que cambiar la percepción. Tiene que cambiarla. ¿Ya? El ciego Cristo tocó los ojos del ciego. Tocó los ojos del ciego. Y el ciego tuvo una percepción, dijo, veo, ¿cierto? Veo hombres como árboles que se mueven. Pero no era el todo. ¿Ya? Así que el poder de Dios tiene que desatar ahora en nosotros la manera sobrenatural. Porque Cristo quería que viera correctamente lo que tenía que ver. Pero es toda una enseñanza espiritual. No simplemente una enseñanza
de sanidad, y que lo es, por realidad, bíblicamente lo es una realidad de una enseñanza, ¿cierto?, de sanidad. Pero Dios quiere que estas enseñanzas las podamos transformar en algo espiritual, ¿ya? Y Marco lo tenía claro, sabía que esto tenía una acción así. Ahora, de esta manera entonces, si Dios va a desatar sobre ti el poder sobrenatural que quita toda limitación, ¿cuál es ese poder sobrenatural que se desata sobre los que creemos? Desde el día que creímos, ya está en nosotros. El Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Desde el día que hemos creído, esa unción rompe, como dice Isaías, rompe el yugo. Rompe, ¿cierto? Y romper algo es cortar limitaciones. Es como saltar las barreras, es cortar esas limitaciones, sacar esas barreras que te impiden mirar lo que Dios quiere. Por eso es muy importante ser lleno del Espíritu Santo. No es algo que simplemente si quieres o no quieres. No, es algo demandante. La Escritura señala, ¿cierto? En Tesalonicenses dice que sed lleno del Espíritu Santo. No es una opción, es una demanda. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre que no es lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, no puede tener la percepción correcta, debido a que el Espíritu Santo nos revela todo. Todo. ¿O no lo cree usted o no? Lo revela todo. Todo lo que necesitamos entender en la Escritura, Él nos revela y nos da sabiduría de lo alto, esa sabiduría que viene de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya, ¿cierto? Por eso, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Porque el Espíritu Santo para nosotros es el que nos trae, escúcheme bien, los ADN de Cristo. El que nos hace entender, ¿cierto?, las profundidades del Señor, todo lo que Él es. ¿Ya? ¿Y qué le pasó al ciego? ¿Qué hizo el Señor? Dice que escupió. Parece sucio, ¿no? Pero aquellos que saben un poquito de medicina o han leído esto, usted sabe que en nuestra saliva están los ADN. ¿Sí o no? Están los ADN. Entonces, ¿por qué el Señor escupió? ¿Qué estaba diciendo simbólicamente o espiritualmente? Vas a recibir todo lo mío. Todo lo que yo soy. Espiritualmente, ¿cierto? El ciego estaba recibiendo al mismo Cristo, el poder del Espíritu Santo sobre él a través de estas saliva, de los ADN. Sí, Cristo es poder. Y todas las cosas que él hacía sobrenatural, las hacía a través del poder del Espíritu Santo que moraba en él. Recuerde que el Espíritu Santo descendió en forma visible para los que lo vieron allí en esa instancia, descendió sobre Jesucristo el día en que Cristo fue bautizado. ¿Ya? ¿Cierto? El Espíritu Santo descendió, por lo tanto era la evidencia. Esto es evidencia, lo que Cristo tenía, el poder sobrenatural. Entonces, esto lo iba a llevar a un nivel diferente al ciego. A un nivel diferente. Y esto es la percepción que tenemos que tener, ¿ya? Sino que, ahora sigo leyendo el verso 3. Sino que piense de sí con cordura, ¿cierto? Con madurez. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se da cuenta usted? A ver, ¿cómo voy a creer en mí? Parece ser difícil. Usted tiene que creer en usted, pues. ¿Cuántos creen? ¿Cree usted algo de usted o no? No, es que yo, no, hermano, si es que yo, eso lo inventa el enemigo. ¿Ya? Dice que cada uno debe creer conforme a la medida de fe, con cordura. ¿Usted cómo va a creer si usted no le cree a Cristo? Si usted no le cree al Señor, la fe que tiene no va a creer en sí. ¿Cuántos creen que Dios los cambió? Amén. Los transformó, los hizo nueva criatura. Son sus hijos, son sus hijas. Que Él puede darte todo lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Bueno, eso es lo que Dios está diciendo acá. Que tu realidad puede ser un tanto difícil, complicada, incluso para otros un tanto paupérrima, gris, oscura, no sé. Parece que una cosa viene sobre la otra, pero el Señor quiere que tú tengas una medida correcta de fe. La medida correcta para que Dios, como la repartió, tú puedas creer lo que tienes que creer. Y no lo que otros te hacen creer. Porque de esta manera, ¿cierto? Subirás o irás al otro nivel. ¿Ya? ¿Cierto? Irás al otro nivel. ¿Cierto? Así que
Por eso la percepción es diferente a la visión. La visión es la realidad de lo que Dios quiere darte, pero la percepción es lo que simplemente tus sentimientos están percibiendo. No es una realidad como Dios quiere que tú la veas, ¿ya? Por lo tanto, el Señor, ¿cierto?, nos anima a pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que no tengamos otras oportunidades, ¿cierto? Este es el momento en que Dios lo hace. Por eso el ciego era el momento en que Dios le apareció al ciego. Si usted lee el verso 22 de ese capítulo 8, usted va a ver que le rogaron al Señor que lo tocara. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, que la gente sabía que si el Señor tocaba al ciego, el ciego iba a ver. ¿Pero el ciego hizo lo que la gente creyó? No. Y eso es lo maravilloso, que con cada uno de nosotros va a actuar en forma diferente. En forma diferente, no importa. Ya, muchas veces, Señor, que me pase lo mismo que el hermano tanto. No, no te va a pasar lo mismo. Dios va a hacerlo de la forma como Él quiere. Si puede repetirlo, lo repetirá, pero si no quiere, no lo hace. Es tan simple como eso, ¿ya? Así que el Señor hará cosas tremendas y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el tiempo que vivimos, este tiempo, va a llevarnos a lugares que nunca habíamos entrado. ¿Se recuerdan del pueblo, no? ¿Se recuerdan del pueblo con Josué? ¿Cierto? Que el Señor los llevaba a una tierra que ellos nunca habían entrado. Solo 12 habían entrado. Y de los 12 quedaban 2. Por lo tanto, el resto no conocía la tierra. No sabía dónde lo iba a llevar, pero Dios lo iba a llevar. Por eso a cosas nuevas te lleva el Señor, a una dimensión nueva, fresca, a algo diferente. Por eso podemos decir que este año algo nuevo puede suceder. Y si el Señor nos permite el 19, podemos decir lo mismo, porque el Señor nos lleva a dimensiones diferentes, a otras dimensiones, a que crezcamos, a que veamos la gracia del Eterno sobre nuestra vida. Lo que siempre pensaste que no te iba a ocurrir, Dios puede que lo haga, que ocurra. Y eso entonces trae una dimensión nueva, diferente. Así que, hermanos amados, ¿ya? Nosotros tenemos que levantarnos ahora y gustar lo mejor. Gustar lo mejor, ¿ya? ¿Cierto? Y tenerlo. Recuerda que gustar lo mejor, ¿cierto?, del vino y dar lo mejor del trigo. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida que a veces no imaginamos. Nosotros nos esforzamos en poder tener lo que necesitamos, pero Dios quiere hacerlo en forma diferente. ¿Ya? No te preocupes en cuanto a cómo lo va a hacer. Lo que hay que es creerle a Dios que Él lo hará. ¿Ya? ¿Cierto? Si el ciego le hubiese preguntado, pero ¿cómo me vas a sanar? Mire, lo único que Dios buscaba, que a Cristo buscaba en el ciego, que le creyera. Nada más que le creyera. Y eso ocurrió. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, vamos a ver entonces esa unción, esa gracia del Espíritu Santo que va a romper, ¿cierto?, todo yugo. Todo, lo rompe. La Escritura dice así en Isaías, acontecerá en aquel tiempo. Eso hay que subrayarlo. Porque no es cuando yo quiera, sino en el tiempo, en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo, dice, de tu servir. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27, si usted lo está notando. En aquel tiempo, ¿cierto? Se refiere a una acción profética en lo que Dios quería hacer. Este puede ser ese tiempo. Hoy puede ser este tiempo. Este año puede ser este tiempo. Este mes puede ser este tiempo. Porque es una acción de Dios profética. En aquel tiempo, Dios lo puede hacer. ¿Ya? Sacará, romperá, quitará. ¿Ya? Tú sabes que el yugo hace depender, hay dependencia en un yugo, ¿cierto? Como alguien dijo, un palo. Ya, ese palo que tiene, ¿cierto?, los dos bueyes enyuntados, a veces los dos aprenden, dejan al nuevo con el viejo para que aprendan, bueno, pero los dos. Cuando eso se rompe, cada uno queda libre. Cada uno de los animales queda libre. Por eso se rompe el yugo. Para tener la libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están alegres por eso? Ya no hay una dependencia de algo que me sujeta, no, sino que soy libre en Cristo para que Él haga lo que quiere hacer con mi vida. Entonces, el ciego estaba teniendo una oportunidad única, y que Cristo se la estaba entregando, ¿ya? Así que ese peso, esa carga que lleva, Dios la romperá, ¿ya? Dios romperá esa carga y hará entonces que funcione de tal manera.
Por eso es tremendamente importante. Ahora, quiero ver un punto. Isaías 55, 8 y 9. Esto es muy importante. Y voy a reiterar algo que dije en el primer culto. El Señor dijo, versículo 8 del capítulo 55 de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por favor, la visión de Dios o el pensamiento del Señor sobre nuestra vida es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Por eso para nosotros las cosas que se proyectan en nuestra vida casi son de nuestra imagen, de lo que hemos recibido, de lo que se nos ha dicho, de las cosas que hemos vivido, de los problemas o acciones que hemos vivido. Por eso hay gente que cae en depresión, porque hay una imagen, ¿cierto?, de dolor o de frustración tan tremenda que esa persona no se puede quitar esa imagen de su mente. Y como no se puede quitar la imagen de su mente, se proyecta en esa imagen. Y entonces cae en este profundo, ¿cierto?, situación de depresión. ¿Ya? Entonces, el hombre que no tiene una imagen correcta de Dios en sí, va a caer o caerá en la, ¿cierto?, falta de fe, falta de no creerle a Dios. Porque su manera de pensar no es como la de Dios. ¿Dios tiene duda en hacer algo? ¿Dios anda con duda? ¿Usted lo ve a Dios dudar de algo durante el...? No, todo para Él es sí o sí. Él no tiene una cierta cosa, voy a verlo, no. Él sabe cómo hacer. Entonces, el pensamiento de Dios está dado con respecto a su imagen. A la imagen de Él. Dios sabe quién es Él. Y como sabe quién es Él, su imagen entonces es veraz, es certera. No tiene palabras de duda, no habla con duda. Él siempre habla un sí, ¿cierto? No un tal vez, un sí. Ya, promete y cumple. Amén. Dice y lo hace. Amén. Dijo y se creó. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace Dios. Pero ahora nuestra imagen. Entonces, nuestra imagen proyectada desde la infancia. Nuestra imagen proyectada desde el problema, desde la dificultad. ¿Cómo es? ¿Cómo te animas? ¿Cómo sales de eso? ¿Ya? Si tuviste una familia disfuncional, si tuviste una familia falta de alguien, si tuviste... Claro, la imagen que te vas a proyectar no es la imagen correcta. No es lo correcto. ¿Me entiendes? Porque el pensamiento de Dios es un pensamiento correcto, es un pensamiento adecuado, ¿cierto? Equilibrado en lo que el Dios es. Entonces, a nosotros nos ayuda esto, porque ciertamente si yo nací con problemas, con dificultades, o mi hogar, ¿cierto?, en la formación de mi hogar, los problemas y las dificultades fueron los que más vimos, los que más nos proyectó, esa imagen va a ser una realidad en mi vida. Y cuando yo haga lo mismo, cuando yo proyecte una imagen de realidad familiar, lo mismo voy a hacer. Lo mismo. Por eso es muy importante qué es la imagen que tu hijo está hoy día recibiendo. ¿Qué es la imagen que tú le das? ¿Qué es lo que tú le transmites? Eso es muy importante, porque no le hará nada hoy día, pero déjame decir, va a crecer y esa imagen se va a proyectar en él. Se va a proyectar en él. Y eso entonces va a ser algo que realmente ninguno se hace cargo. Nadie se hace cargo de la imagen que el otro proyecta, porque eso es asunto de él. ¿Me entiendes? Entonces, lo que el Señor quiere es que no proyectemos esa imagen. Por eso el concepto de sí mismo, el concepto de uno, lo que yo soy. Hay gente que todavía duda, llevando años en Cristo, duda si va a ser salvo o no va a ser salvo. Porque la imagen que le proyectaron a él fue una imagen de inseguridad, de carencia, de falta, ¿cierto?, de apoyo. Cuando él o ella pidió apoyo, nadie le ayudó, entonces siempre estaba insegura o inseguro frente a eso. Por eso muchos de nuestros males hoy día son justamente proyectados desde la imagen de nuestra infancia. Por eso están distantes. Por eso dice, pensamientos, caminos, están distantes. No puedo yo acercar los caminos de Dios con los caminos míos, porque los míos son muy diferentes. Son muy humanos, ¿me entiendes? Muy frágiles.
pero los de Dios son eternos, permanecen para siempre. No cambian, no tienen variación de sombra alguna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es Dios. Entonces, el pensamiento de Dios, su palabra. Entonces, yo cuando veo esto, cuando leo esto, yo lo creo. Y esto me da seguridad. Y mi inseguridad se quita. Sale. Recuerda que el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo. Eso es lo maravilloso, ¿ya? Mucha gente te puede ver en forma negativa, ¿ya? Y eso a lo mejor te puede dañar, o te dañará, o te ha dañado. Pero el Señor está mirando otra cosa sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, poder obtener lo que Dios quiere que tengamos es alcanzar el pensamiento de Dios. Es creerle a Dios, es saber, tu palabra dice la verdad. Estos son tus pensamientos, Señor. Y yo quiero alcanzarlos para vivir conforme a esos pensamientos. Lo que tú piensas de mí, como tú me ves, lo que yo soy para ti, lo que tú sabes que me puedes ayudar cuando yo necesite de tu ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el cambio tiene que ser sí o sí. El Evangelio lo dice que uno no puede poner vino nuevo en odres viejos. No puede. Tiene que haber algo nuevo para recibir algo nuevo. Si no, esto va a ser un desastre. No, una cosa no soporta la otra. No soporta la otra. Entonces, si quiero algo nuevo de Dios, debo cambiar. Debo cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tengo que hacer. Si no oro, debo cambiar, debo orar. Si no leo la Biblia, debo leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Si no estudio, debo estudiar la palabra. Pero debo cambiar para recibir lo nuevo de Dios. Si no, hermano, esta cosa no es por arte de magia. Dios puede hacerlo, claro, sí. Sí es cierto. Dios tiene el poder, yo estoy clarísimo en eso. Pero Dios quiere que participemos. Él no es Dios de flojos. Uy, salió bueno eso. ¿Ya? No, ¿entiende? Él es un Dios de gente que se proyecta y que quiere hacer las cosas que Él le dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, usted si lo ha hecho, por esas necesidades que una vez se hace, toma un pedazo de trapo nuevo y lo pone en un hoyo de un parche que llamamos, ¿cierto? Y lo puede hacer. Téngalo por seguro que el hoyo se le va a hacer más grande. Porque el parche le va a resistir. Pero el resto viejo no le va a resistir. Y eso Dios quiere cambiarlo. ¿Ya? Así que el Señor cambia todo lo viejo de mí. Cuidado con cambiar al viejito o a la viejita. Cuidado. Eso está prohibido. ¿Ya? Ok, ¿cierto? Que cambie aquellas cosas que realmente son malas. ¿Ya? ¿Cierto? Porque Dios nunca va a tomar algo nuevo y lo va a poner en algo viejo. ¿Ya? ¿Cierto? Nunca. Porque Dios sabe que lo de Él, ¿cierto? Como Él es. ¿Qué es Dios? Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Qué es lo que es Él? El Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, Él sabe que si Él pone su esencia en nosotros, siendo viejo, no aguanta, no soporta. ¿Ya? No va a ser alguien conducente en las cosas de Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, por eso, la proyección de tu imagen, la percepción tuya, ojalá la tengas clara, correcta. Vuelvo a leer el verso 3, ya, no tengamos concepto, ya, ¿cierto? No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hágalo equilibrado, vea en Dios, vea lo que Dios quiere. Usted no es cualquier cosa. No, usted es un hijo de Dios, una hija del Señor. Y créale por favor a Dios, ¿ya? Y en ese sentido entonces, usted podrá romper, ¿cierto? Lo que lo tiene atrapado, sus barreras, sus limitaciones. Y entonces podrá ir al otro nivel. Dios quiere llevarnos a otro nivel. A otro nivel. Quiere que nosotros superemos estos niveles que tenemos, a veces muy humanos, muy de nuestra naturaleza, muy de lo pendiente de nosotros, cuando el Señor quiere hacer otra cosa. ¿Me dice amén? Entonces, de la misma manera como alguien estudia, como alguien progresa en el estudio y llega, ¿cierto?, hasta la universidad y saca su título, bueno, Dios quiere que vayamos de nivel a nivel, superando las cosas que son básicas y elementales para subir a otras que son sobrenaturales. ¿Cuánto más si el Señor quisiera darnos las cosas sobrenaturales, hermano? Cuando peleamos todavía y luchamos con nosotros mismos o contra nosotros mismos.
que no nos creemos y etcétera, etcétera. Y así también miramos a la gente. Usted no mira a la gente de una manera diferente, usted la mira como usted se mira. Usted ve a los demás como usted es. Claro. Si usted se cree inferior, usted verá a toda la gente inferior. Usted lo verá y dice, no, este no sirve para nada. Ya anda mirando a todos así. Porque esa es su concepción de las cosas. ¿Ya? No, ¿cierto? Usted que está solo, sola o lo que esté viviendo, si Dios está con usted, las cosas pueden ser como Dios quiere que sean para su vida. ¿Me dice amén? ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay gente que sigue atrapada en Egipto. Usted sabe que simbólicamente es Egipto, ¿no? Sigue atrapada en su mente con un pensamiento humano, con un pensamiento de antaño, con un pensamiento viejo. ¿Me entiende? Por eso el Señor, ¿qué es lo que hizo? Para que esta gente, ¿cierto? Para cumplir Dios la palabra de Él, dijo, no puedo llevar a estos viejos a las cosas nuevas. Usando, ¿cierto?, lo que hemos señalado del Evangelio. No los va a poder llevar. ¿Qué pasó con los viejitos? Todos murieron. ¿Por qué? Porque los viejos no creyeron. No creyeron. Dios los liberó, Dios les dio plata, dinero, ¿cierto? Salieron con oro. Dios, pero ellos no le creyeron a Dios. Y como no le creyeron por falta de su fe, tuvieron un concepto distinto, diferente. La medida de fe que tuvieran ellos era poquísima. Y decían, nos trajeron para acá para morirnos. Y entonces, ¿qué pensaban ellos? Hacían memoria, decían, ¿cierto? La sandía, la cebolla, los ajos de Egipto. O sea, recordaban la comida de Egipto. Recordaban lo que tenían. Pero el Señor no quería eso. Dios lo quería llevar a cosas nuevas. La problemática para muchos de nosotros que puede ser, ¿cierto? Que si Dios nos quiere llevar a cosas nuevas, uno ya quisiera saber qué es lo que es lo nuevo. No te preocupes. Si es nuevo, es algo mejor. Eso es lo que te puedo decir en forma general. ¿Ya? La tierra que fluía leche y miel era mejor que el desierto. Era mejor que ser esclavo. Pero ellos no lo entendieron así. ¿Ya? Y como no lo entendieron, tuvieron que entonces vivir eso. Entonces quedan atrapados. Están limitados en esa concepción de esa imagen de esclavo. ¿Ya? La imagen que tenían ellos era de esclavo. 430 años siendo esclavos. O sea, se pasó de generación en generación. Que todos, los hijos, los nietos, los bisnietos, todos eran esclavos. Y volvía a repetirse. Por 430 años. Esto era, ¿cierto?, una catástrofe. Es como decir que una nación, ¿cierto?, nunca puede ver su potencial. Eso es lo que pasa. Nunca puede ver su potencial. Nunca puede ver que Dios puede hacer algo contigo. ¿Ya? Qué bueno es desear que Dios haga algo con nosotros. Eso es bueno. Pero créetelo. Cree que Dios sí puede hacer algo contigo. Hay un producto que se llama dinamita y que va a romper todas tus limitaciones. Todas tus limitaciones. Y usted sabe que la palabra dinamita viene de, ¿cierto?, de la acción del origen, ¿cierto?, de donde viene el poder. Power. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, la dinamita romperá. Y este es el símbolo dado al Espíritu Santo. El poder de Dios. Recuerden, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos ese testimonio vivo. Si tú estás enfermo, Dios quiere sanarte. Y entonces uno dice, Señor, ¿para qué me estoy enfermando si tú me vas a sanar? Porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Nada más. Dios quiere hacerlo. ¿Ya? Siempre lo hará así, de esa manera. Y Dios entonces te vestirá de algo glorioso y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, entonces Israel, cierto, puesto en el desierto, tenía que salir al encuentro de algo poderoso. ¿Tú qué crees que Dios puede tener este año para ti? ¿Cierto? Dios quiere que tú salgas de tu desierto. ¿Ya? A veces el desierto es bueno porque nos prepara el Señor. ¿Ya? ¿Cierto? Vamos a hablar un poquito de eso en las predicaciones posteriores. Pero eso es así. Eso nos prepara. Pero ciertamente Dios no quiere dejarnos en el desierto. Eso tiene que ser claro. ¿Ya? No nos dejará en el desierto. Porque Dios tiene un plan para nuestra generación. Dios tiene un plan para nosotros en este tiempo. Yo tengo que dejar huellas. No sé cuántos quieren dejar huellas en esta tierra. Pero hay que dejar huellas. ¿Cierto? El humano son nuestros hijos, ¿cierto? Lo que alcanzamos a hacer en la forma natural.
¿ya? Son huellas, pero también en lo espiritual tenemos que dejar huellas, marcas, levantar gente para la gloria del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, Dios tiene un plan con esta generación, ¿ya? Así como lo tenía en el tiempo de Moisés, también lo tiene para este tiempo. Dios tiene un plan. Dios nunca es alguien que no tiene algo planificado. Él lo tiene todo dispuesto ya. ¿Ya? Simplemente tiene que llegar el tiempo para que nuestras generaciones, ¿cierto?, hagan uso del plan que Dios tiene para cada uno. Podemos, entonces, ahora, ¿cuándo un plan de Dios no se llega a cumplir? No es por causa de Él. Escuche bien, por favor. No es por causa de Él, es por causa nuestra. Por falta de fe. Por falta de fe. Si tú vienes y dices, no, es que el tiempo pasa y la cosa no avanza, es por falta de fe, porque Dios te va a llevar a creerle a Él, bajo tus limitantes espirituales, bajo tus acciones que vives, ¿cierto? ¿Ya? Y quiere cambiar esa mente, transformar esa manera de pensar de ti mismo, para que los caminos del Señor sean tus caminos y los pensamientos de Él lleguen a ser tus pensamientos. Por eso al eterno Dios le importó tanto, que inspira a Pablo para decir que ya no tenemos la mente de Cristo, y no que tenemos simplemente una mente común y corriente. Tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Dios mismo, el cual nos llevará entonces a una etapa superior, a algo que realmente debemos entender. ¿Cuántos dicen amén? Él te llevará a ese nivel, a un nivel sobrenatural. ¿Sí? Si otros lo viven, ¿por qué no podemos vivirlo nosotros? Si hay gente que ha visto la gracia de Dios, ¿por qué no podemos ver la gracia del Señor en nuestras vidas? Por cierto que sí, ¿ya? Así que cuando tú pasas mucho tiempo que te rodea de gente con limitaciones, a ti también te pasa lo mismo. Te limitas. Te limitas. Cuando tú pasas tanto tiempo con alguien que quiere explicar siempre lo negativo, te vas a poner negativo. Porque todo lo que tus ojos van a ver son cosas de esa manera, de esa forma. Así que el Señor quiere que tú te adaptes al pensamiento que Dios tiene, a la manifestación de su gloria. Por eso el Señor lo hizo esperar, ¿cierto? Allí, en el aposento alto, hizo esperar a la gente que se pusieran allí, que estuvieran pacientemente esperando, ¿ya? Y que el Señor a su debido tiempo iba a traer el poder sobre ellos. ¿Y qué pasó? ¿Se hizo una realidad? Se hizo una realidad. Los que estaban allí, los 120 más toda esa gente que estaba allí, ¿cierto? Se apoderaron de lo que Cristo le dijo. Los vieron descender. Ya salió de la atmósfera natural de la tierra. Era más difícil creer que Jesús iba a mandar o a hacer algo, porque ya no estaba en la tierra. Pero le creyeron. Y eso es lo que Dios pretende, que nosotros le creamos para recibir el poder que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? De esta forma entonces las limitantes nuestras serán rotas. Rompa el yugo, rompa las limitantes, rompa las barreras, rompa su propia manera de mirarse, de verse. ¿Ya? No se diga, no me gusta esto, no me gusta esto otro, me cambiaría esto, me cambiaría esto otro. Ya hay uno que te cambió. Hay uno que te cambió. ¿Me entiendes? Hay uno que va a transformar y está transformando tu vida. Por lo tanto, entonces, ¿cierto? Acéptate con los cambios que Cristo ha hecho en tu vida, bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Señor entonces quitará, va a remediar toda limitación. Yo tengo muchas limitantes, no sé si usted puede reconocer. Tengo muchas, pienso en cosas y yo sé que como soy no alcanzaré a hacerlas, no soy capaz de hacerlas. Pero le creo a Dios. Le creo a Dios. Y como le creo a Dios, mis limitantes serán rotas. ¿Ya? Así que el Señor está deseoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Está deseoso. Al igual que el ciego, hermano, y termino. Al igual que el ciego. El Señor desea quitar todas las limitantes. El ciego tenía una limitante muy natural, que era física. ¿Ya? Y que tenía que quitar y cambiar sus ojos. Su proyección de las cosas. La visión que él necesitaba. ¿Ya? Y no solamente que lo viera él o que viera las cosas a medias, sino que pudiera entender todo lo que pasa. ¿Por qué te ha sucedido lo que te ha sucedido? ¿Por qué has vivido lo que has vivido? Uno siempre le pregunta al Señor, ¿por qué esto? ¿Ya? Uno puede concluir que simplemente es que el Señor quiere llevarte a etapas diferentes, a momentos diferentes.
Necesitamos la intimidad. Por eso el Señor sacó al ciego fuera de la aldea. Dijo, no, aquí no, los dos solos. ¿Ya? Y usted sabe que todo lo que tú hablas en intimidad con el Señor, Dios lo va a responder en público. Ya, mejor dicho, otros van a ver lo que Dios va a hacer con tu vida, porque está tratado en la intimidad. Por eso fortalécete en este tiempo. Estamos en un verano caluroso. No vamos a proyectar en el año. Si el Señor no viene antes del 31 de diciembre, lo viviremos completamente. Y cada mes y cada día, como dice la Escritura, tendrá su propio afán. Y cada día Dios me abrirá la visión de Él para mirarlo como Él quiere que vea. Mañana será un día mejor. Mañana para mí hay un día de esperanza. Mañana hay un día en que Dios puede hacer algo sobrenatural sobre mi vida. ¿Ya? Y así también será para cada uno de aquellos que creamos. ¿Ya? Si el Señor viene a visitarte, a lo mejor como el ciego, viene a tocar tu puerta, es para el cambio de tu vida. Para que tu vida determine tener un ejercicio diferente, distinto. Ahora, hay mucha gente, muchas personas que creyendo en Cristo tienen momentos con el Señor, tiempo con el Señor, pero luego se alejan, pasan, dejan, porque no tienen la visión correcta. No tienen un deseo correcto de Dios. Hermanos amados, si el Señor te llama a hacer algo, nunca dejes de hacer lo que Dios te llama a hacer. Porque te estás proyectando para una vida eterna, no para simplemente añitos. No para algunos tantos o cuantos años, no. Te estás proyectando para la vida eterna. Lo que muchas veces, nosotros a veces dejamos las cosas del Señor, porque no hay una proyección de vida eterna. Pero cuando estamos cerca de la muerte, sí nos interesa la vida eterna. No, el Señor quiere que te proyectes hoy día con la vida eterna. Por eso, bajo el poder del Espíritu Santo, esa va a ser una realidad. Vas a vivir para la eternidad. Vas a vivir para no, ¿cierto?, terminar en esta tierra como cualquier mortal. ¿Ya? O terminar como muchos hermanos. Bueno, Señor, hice lo que pude. Y el Señor te dirá, no, tú no hiciste lo que pudiste. Tú hiciste nada. Porque lo que yo quería hacer contigo era mucho más que lo que tenías que hacer. Por eso, diga, yo puedo hacerlo con Él. Y si Él te acompaña, tú lo vivirás. ¿Ya? ¿Qué tal si en esta tarde, ya sí, son la 1 y fracción, tú te puedes poner de pie y decirle, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y quiero pensar y tener una imagen correcta de ti, Dios, sobre mi vida. Y que esa imagen se proyecte para otros. ¿Ya? ¿Cuál ciego, Dios? ¿Cuál ciego? A lo mejor mi ceguera no es física, sino es espiritual. A lo mejor nunca he vivido, he participado en algo tan grande como es lo sobrenatural. Pero tú eres el Shaddai. Tú eres mi bendición. Tú eres el que me lleva de victoria en victoria. Tú eres el que no me hace claudicar de la vida que tú me has dado. ¿Ya? Y en esta tarde determinamos, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos. Dios quiere visitarte. Oh Dios, dile, ven a mi vida, ven a mi vida. Levanta tus brazos al cielo. Espíritu Santo de Dios, llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder, llénanos con tu unción, para que nos proyectemos, Dios, para que nos levantemos, Señor, de aquellas cosas que no hemos terminado, Dios, y que ciertamente podemos estar seguros que tú nos llamaste a hacer. Lo haremos, Señor, lo haremos. Con tu ayuda somos capaces. Con tu ayuda sí podemos hacerlo. Con tu ayuda, Dios, nuestras vidas cambiarán. Nuestra vida será otra. Señor, nos llevarás a otro nivel. ¿Cuál ciego, Dios? ¿Cuál ciego? No quiero ver las cosas a media. Quiero verlas como tú las ves. Quiero examinarlas como tú las examinas. Quiero tener el concepto adecuado de mí mismo en ti, Señor. Creerte a ti por sobre todas las cosas. Levantar, Señor, nuestra bandera de lucha, entendiendo que el diablo siempre nos mentirá, Dios. Y siempre pretenderá que nos quedemos quietos, que no hagamos nada. Satanás, te vas de nuestras vidas. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, está con nosotros.
Ese Dios creador del cielo y la tierra está con mi vida, está en mi hogar, está en mi familia, está en mi hogar, está con los míos. Padre, en el nombre de Jesús, el que te ha hecho pensar de una manera diferente a la que Dios mismo piensa. Nada de lo que tú quieras hacer será lo que Dios quiere hacer simplemente por un deseo humano. Dios quiere darte un deseo sobrenatural, algo que viene de Él, algo que emana de Él, algo que Él siempre quiere lo mejor para ti. No le estés preguntando a Dios si quiere o que no, Él siempre quiere lo mejor para ti. Y lo mejor está dado en su palabra, está dado en esto, en la Biblia y en lo que el Señor quiere enseñarnos. Padre, muchas gracias. Espíritu de Dios, sopla, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Que nos vayamos esta mañana convencidos, Dios, de ese poder tuyo sobre nuestra vida. Y que sí somos capaces. Sí somos capaces. Ya. Llévanos de gloria en gloria. Llévanos de bendición en bendición. Llévanos de victoria en victoria. Llévanos, Señor, como Cristo anduvo en esta tierra. Él era un Dios. Él era Dios. Su gloria se manifestaba sanando, liberando, salvando. Su bendición, Señor, se manifestaba dándole de comer a los necesitados, a los hambrientos, recibiendo todo lo que hay. Y la victoria de Él sobre todo, aún sobre la muerte, Él fue victorioso. Él es victorioso. Padre, gracias. Te honramos, Dios, y te damos gloria a tu nombre en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alienta a tu pueblo. Alienta a tu pueblo, Dios. Aliéntalo, Señor. O el ciego que recibe la vista, o el ciego que recibimos la vista para tener la visión de Dios. Oh, sí, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En tu presencia. Sí, Dios mío, así es. Gracias. Abrazaré a tus promesas. Sí, mi Dios, así es. Serás Tu luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo va. Sí, Dios. Conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él. Espíritu Santo de Dios. Poderoso es Espíritu Santo de Dios. Él. Tu poder rompe el yugo, Señor. Bueno Rompe el yugo, es Señor. el Rompe el yugo, Espíritu Santo. Rompe nuestras limitantes. Púdrelos. Conmigo Sácalo. va. Quítalo, Dios. Oh, sí, Dios mío, sí. Gran fidelidad. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque la lluvia no florezca, Sí, Señor, así es. Gracias, aunque Jesús. el sol no amanezca, Oh, Padre, en el nombre de Jesús. aunque el color del Del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Oh, sí, Dios. Descansaré en tu presencia. Oh, sí, Dios. Me abrazaré a tus promesas. Sí, Señor, así es. Serás mi luz, serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. Bueno es el Señor.
cambiarás, Señor, las cosas. Nadie es como Tú lo harás, Jesús. Nadie es como Enséñame a creer, Dios, que tú lo harás. En el Señor, tú hueco rompes de el su yugo de la mano habitaré. Señor, tú sacas las Nadie es barreras, Dios. como Y creo, Dios, que tú lo harás. Nadie es Y creo como que tú lo harás, Dios. Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hueco de su mano Te creo, Dios. habitaré. No sé cómo lo vas a hacer, Nadie es como pero lo vas a hacer. Él. Pero lo vas a Nadie es hacer. como Pero lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer, Dios mío. En el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Y en el hueco de su mano habitaré. Y nadie es como Él. Nadie es como Él. Y en el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Bueno, bueno es el Señor. Conmigo va, Gracias, Jesús. conmigo va. Así es, Señor. ¿Quién es nuestro Rey? Ay, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Oh, sí, Dios. Gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gran fidelidad, Gracias, Jesús. fidelidad, si Él lo prometió, Gracias, Jesús. Él lo cumplirá. Padre, gracias. Gran fidelidad, Señor, gracias. si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gracias, Jesús. Padre, danos crecimiento como la aurora de la mañana, que a medida que va pasando el tiempo va creciendo hasta el día que es perfecto, Señor. Danos eso, Jesús, el crecimiento para llegar a ser en el orden tuyo perfecto. Para cumplir, Señor, el orden establecido por ti, Dios. Para que tu gracia, Dios, nos guíe y nos lleve a ese sitial sobrenatural, a esos niveles, Señor, de vida diferente, distinto. Y que ninguno se mire en poco, Dios. Ni tampoco sea altivo de corazón, sino que vea lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Padre, tú lo harás y pondrás la medida correcta en nuestros corazones para vivir para ti, Señor. A ti te damos toda la gloria. Agradecemos tu palabra, Dios, que nos estimula, Dios, porque algo nuevo pasará este año. Algo diferente, distinto a lo que nos ha sucedido, pasará este año, Señor. En ti confiamos, creemos y lo sometemos a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Seas bendecido, bendecida, hermano, hermana. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Eso es. Que el Señor te bendiga. Despídete.